buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, recordá suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, puedes hacer todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios y poner me gusta, que es lo que favorece a que el algoritmo recomiende nuestros programas. Saludamos a los que nos miran por Facebook, recuerden compartir en su perfil, elegir alguna de las reacciones que Facebook les ofrece y hacer los comentarios que deseen. También a los que nos miren por otras plataformas, como Twitch o X. Gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes, gracias por sus reacciones. Y a los que nos acompañen a través de las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, en el canal 2 de Flow o en el canal 2 de Cablevisión. Como siempre les digo, háganse socios de nuestra comunidad de Caras y Caretas. Pueden hacerlo en el 091-613-403 o pueden hacerlo en la página web o usando ese enlace que los lleva el QR que tienen en la pantalla. Ahí se pueden hacer socios o socias de nuestra comunidad. Vamos esta noche a conversar con el intendente de Canelones, Francisco Legnani. Hacía tiempo que estábamos buscando conversar con él y hoy tenemos esta oportunidad para ver cómo avanza el departamento de Canelones, cómo avanza la gestión de gobierno, los proyectos que se vienen llevando adelante en ese departamento. Y además vamos a contar con la presencia de la coordinadora de ollas, populares que acaban de ganar un juicio, después de 4 años, un juicio penal que les habían iniciado del Ministerio de Desarrollo Social en el periodo pasado, un juicio penal contra las ollas, contra la coordinadora de ollas populares, pero después de 4 años se ha decretado el sobreseimiento y el archivo de la causa y nos van a acompañar hoy para explicarnos los detalles de esta causa que durante tanto tiempo, los obligó a concurrir a juzgados, a fiscalías. Imagínense lo que es un juicio penal por repartir comida, además. Así que vamos a la introducción y ya conversamos con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Soy Leandro Grille y esto es Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que están ahí. Recuerden poner like y hacer los comentarios que deseen en el chat y en el perfil de comentarios. Tenemos el gusto de recibir en el estudio al intendente de Canelones, Francisco Legnani. ¿Cómo andas, Pancho? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho que tengamos la posibilidad de conversar en este ya más de un año de gestión que tiene algunos puntos que me parece fuertes. En noviembre del año pasado se aprobó con los votos necesarios, la mayoría especial, el fideicomiso, casi 100 millones de dólares para poder llevar adelante los proyectos de infraestructura, en particular algunos que estaban un poco en el centro de lo que había sido la campaña y de tus preocupaciones, como el problema de saneamiento en la costa, en la zona de Atlántida. Y queríamos ponernos un poco a punto, a ver, tener una idea cómo va avanzando el proyecto municipal en esta que es la quinta gestión consecutiva del Frente Amplio. Y bueno, la demanda de la gente es seguir solucionando y avanzando en infraestructura y resolviendo los problemas. Así que bueno, por eso queríamos invitarte, que ya arranquemos un poco y comentarnos cómo vienen las cosas en el departamento de Canelones. Sí, quinto gobierno, yo siempre digo que esto es como una serie. No podemos mirar el último capítulo si no miramos en este caso los 4 capítulos anteriores. Venimos con una política de 21 años ya de gestión, donde no ha habido procesos refundacionales, donde las políticas, tanto en ambiente como en obras, como en desarrollo humano, en fin, las políticas sociales que implementa el gobierno de Canelones, han tenido un seguimiento en el tiempo, lo cual nos ha permitido asumir la intendencia de Canelones. Yo lo defino como nos subimos arriba de un auto andando. Y eso allanó bastante el camino para este primer año. Los cometidos de un gobierno departamental no son los mismos que hace 40 años y no son los mismos que hace 25 años. Nosotros gastamos un peso en vivienda y tenemos una observación. Sin embargo, hoy en Canelones tenemos 121 asentamientos. El gobierno de Canelones va a invertir $1,5 millones en sacar 150 familias de asentamientos en este periodo.
tenemos en marcha un plan de salud bucal con 9 odontólogos itinerantes que van a atender a 27.300 niños de los 32 municipios de segundo y sexto escuela. Le damos de comer a 16.500 personas por día. El ministro del Interior nos solicitó 1.200 cámaras de videovigilancia como aporte, sumadas a las 1.800 que nos había solicitado el Ministerio del Interior en el periodo anterior, para aportar en tema de seguridad. Estamos trabajando con el gobierno nacional el programa Más Barrio, vital en nuestro departamento. 21 intervenciones en todo el país, se están llevando a cabo 5 en este momento, una en el barrio Talca Corfrisa, en un enclave que lo necesitaba una intervención integral como el programa Más Barrio, donde el último censo se censaron 1.778 viviendas, 4.357 personas, donde 1 de cada 3 gurises 0 a 3 años no concurre a ningún centro educativo ni a ningún centro de cuidado, donde 1 de cada 5 casas no tiene los elementos básicos para calefaccionarse. Ahí desembarca el gobierno nacional con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Vivienda, el gobierno departamental con la apertura de calles, la generación de espacios públicos, la iluminación, zona que va a quedar videovigilada, y aspiramos, todavía no está definido, pero aspiramos y entendemos de que es necesario, Canelones cuente con alguna intervención más de este programa Eso podría, está previsto, ¿no? Sé que el programa Más Barrio, que arrancó con no me acuerdo cuánto eran, 20 en localidades donde se iba a intervenir, pero puede extenderse a otras localidades. En principio nosotros fuimos convocados por el secretario de Presidencia el 3 de marzo a Torre Ejecutiva. Sí. Intendente Montevideo, Durazno, Maldonado, Rivera y quien habla. Se habló de que se comenzaba en el primer semestre de este año en Cerro Norte, efectivamente se comenzó, y que en el segundo semestre se iba a las localidades del interior. A estos departamentos yo menciono, sí, con la intervención en Canelones, en Talca Corfrisa. Efectivamente, en la segunda quincena de junio estábamos desembarcando allí en ese barrio, y se habla de 21 intervenciones en el quinquenio. Yo lo que digo es que Canelones necesita, porque tiene 32 municipios con situaciones diversas, lo que siempre decimos, ¿no? Esto de ser un país dentro de un país, la costa no tiene nada que ver con Nicolich no tiene nada que ver con San Bautista, y San Bautista nada que ver con Canelones con Las Piedras. Entonces, y tenemos situaciones de vulnerabilidad importantes en varios municipios. Entonces, creo que esto es un muy buen programa que va a dar resultado. Y a ver, después cada maestrito con su librito. El presidente que venga lo continuará o no lo continuará. O presidenta. Yo entiendo de que es un programa integral que va a dar muy buen resultado y va a ser cuestión de tiempo verlo plasmado en la realidad. Tenemos un trabajo, sí, en los 32 municipios en este momento desplegado en materia de obra, producto del fideicomiso y con recursos presupuestales. Aprobamos el presupuesto más grande de la historia del departamento, 375 millones de dólares por año. En el quinquenio, por todo concepto, transferencia al gobierno nacional, recursos presupuestales, recursos extrapresupuestales, saneamiento de Atlántico y demás, vamos a estar, recursos humanos destinados a tales efectos, vamos a estar desembolsando 472 millones de dólares en obra en el departamento de Canelones. Hay que ver lo que son las inversiones del gobierno nacional. Ahora se anunció un data center en Las Piedras, 70 millones de dólares de inversión. Una intervención por parte del Ministerio de Transporte en la intersección de ruta 101 y 102 y alguna intervención en Avenida Las Américas, 74 millones de dólares de inversión. 800 millones de dólares de inversión en la reforma del sistema metropolitano de transporte, 2.500 puestos de trabajo que se van a generar. 40 millones de dólares de inversión en un hospital en Atlántida. En fin, ese es el gobierno nacional presente en nuestro departamento. A su vez, en la medida de que la infraestructura se mejore, eso también hace que inversión logística, inversión comercial, inversión industrial también llegue a nuestro departamento. Hay que ver lo que es el corredor de la ruta 101, ahora el corredor de la ruta 5. El corredor de la ruta 5, en virtud de que la 101, bueno, se ha ido medio que colmando, y teniendo la gran ventaja de estar a 15 minutos del puerto de Montevideo, se ve como una oportunidad por parte de los desarrollistas logísticos industriales, y se está generando ahí una cosa muy buena para Canelones y para Montevideo. Ni te digo, en la medida que se concrete el tren de pasajeros que va a ser la alternativa de entrada y salida de la capital por el eje Ruta 5, que en principio, por las manifestaciones de la ministra, iría hasta Progreso. El presidente el otro día dijo que había que ver los estudios que están llegando ahora en septiembre, y si lo podemos llevar hasta 25 de agosto
hasta allá, hasta Florida, sería fantástico, porque aparte a nosotros nos atravesaría Juanico, Canelón, en fin. Antes existía ese tren, yo iba mucho 25 de agosto en tren. Y sí, y sabes que mucha gente me pregunta, pero, pero este sistema de BRT ¿se podrá implementar acá? Y yo, pero a ver, no fueron a buscar la solución a Finlandia, ¿eh? Esto solucionó el sistema de transporte de Curitiba, de Medellín y de Bogotá, no en Berlín, acá, en la región. Si el tren funciona de pasajeros, funciona en Porto Alegre y funciona en Buenos Aires, ¿por qué no va a funcionar en Canelones y en Montevideo, en Uruguay? Tenemos vías nuevas, se usa, está subutilizada. ¿Por qué no va a poder funcionar el tren de Además, pasajeros? yo insisto, es un tren que funcionaba hace unos años, ¿no? Sí, Porque yo está bien, pero eso. el concepto de aquel tren no es el tren que va a circular ahora. No. Es otro tipo de tren, con otro tipo de confort. Va a llamar a la vecina y al vecino a manejarse con el tren. Y de vuelta, no hay que ir a Europa para verlo. En Buenos Aires anda, en Porto Alegre anda. Tiene que andar acá, no tengo la menor duda. Y va a mejorar la calidad de vida de las 2/3 partes de la población del país que están concentradas entre Montevideo y Canelones. Claro. Otro de los temas que estaba, que bueno, que está entre las perspectivas del gobierno es el problema del saneamiento. ¿Cuánto es el problema del saneamiento en Canelones? Muy grande. Es muy grande, ¿verdad? Eso en el departamento tiene problemas de cobertura real. Acá tenemos que cruzar un par de datos. Canelones creció un 13% de un censo a otro en población. Éramos 520.000 en 2011, somos 608.960 según el último censo, 2023. La red de saneamiento no llega al 30% en Canelones. Lo de Atlántida nace porque nosotros teníamos un balneario, nuestro principal balneario quedado en el tiempo, con una red de saneamiento muy pequeña y obsoleta del año 48, con la cantidad de inconvenientes que eso genera. En enero, sobre todo, que va muchísima gente a nuestro principal balneario, es un problema latente todos los veranos. Entonces, bueno, ahí hicimos una reunión entre los 3 candidatos que comparecieron por parte de la coalición y quien habla a las elecciones departamentales y dijimos, a ver, nosotros espalda financiera tenemos, hace 13 años estamos presentando superávit consecutivo, tenemos credibilidad en el sistema financiero en nuestro país. No tenemos los votos necesarios para ese endeudamiento, teníamos 18, se necesitaban 21. Y bueno, y conversando, se obtuvieron los recursos para el saneamiento de Atlántida, 50 millones, 35 millones de dólares para obras viales y 10 millones de dólares para la adquisición de maquinaria para la caminería rural, que llevamos en este año 1.647 kilómetros mantenidos y 85 kilómetros de calle en la trama urbana realizados ya. 28 votos en 31, todos los partidos políticos acompañaron. Vamos a tener saneamiento en nuestro principal bañero. ¿Qué ocurrió? Cuando Ferreri asume, antes de asumir, 2 semanas antes de asumir, hicimos una reunión allá en Canelones, le planteamos todo Atlántida. Y él lo que nos dijo fue, mirá, tengo comprometido 50 millones de dólares para este año, en el año 2025, sin firmar un solo contrato. Ya comprometido. Estamos ejecutando saneamiento en la Ruta 5, tenemos alguna otra localidad en Canelones donde vamos a llevar saneamiento, no puedo afrontar la demanda Atlántida. Y ahí fue que nace el acuerdo con los partidos políticos de la coalición en Canelones para obtener los fondos en Atlántida. Hasta ahora el saneamiento fuera de Montevideo era siempre obra de OCE. Claro, es de OCE. Esto inicia un camino nuevo, casi parecido un poco a Montevideo. Esto inicia un camino nuevo, estamos como en un híbrido, OCE ejecutando. Sí, es una novedad destinar recursos del gobierno departamental, lo que te hablaba de los cometidos. Destinar recursos del gobierno departamental a efectos de solucionar el tema del saneamiento, bueno, sí, es nuevo. A futuro, bueno, se verá. ¿Vos pensás en una modalidad como la que usa Montevideo, que con el Banco Interamericano de Desarrollo ya va por la 5ª o 6ª? Podría ser una... Si me pasan el saneamiento a Canelones... Yo... No tenés alternativa, claro. No tengo alternativa, no, lo abrazo. Y encargarse de la Intendencia de Canelones sin ningún problema. ¿A vos te preferirías que quedara dentro de la competencia del municipio? Claro. ¿Sí? Claro, sí. Con financiamientos tipo el que tiene Montevideo, financiamiento BID, sin problema ninguno. Sin problema ninguno. Y buscar los mecanismos de financiamiento. Lo cierto es que para una población creciente, porque en Uruguay la población permanece estable. Porque claro, 30% de cobertura es... En una población creciente además. Floresta, o sea, la tendencia es que se vaya poblando la costa. Sí. ¿Está bien? En Ciudad de la Costa viven 115.000 personas. Dentro de Ciudad de la Costa está el Pinar. En el Pinar solo vive la misma cantidad de gente que en la capital departamental, 27.000 personas.
nosotros, yo digo nosotros porque yo vivo en la capital departamental, somos las mismas familias de siempre. Ahora, el Pinar va a seguir creciendo. Y Floresta creció un 100% de un censo a otro. ¿Mm? De 7.000 a 14.000, de 8.000 a 16.000. Y va a seguir creciendo. Y en la medida que se acerquen servicios como el Hospital de Atlántida, va a seguir creciendo. Entonces, vamos a tener que encontrar una solución para aumentar ese guarismo que es muy menguado. Entonces, ¿No estás como dice el ministro O'Donnell de que no debería seguir creciendo así? lo que pasa es que yo ahí difiero con Gabriel en el sentido de que Ciudad de la Costa tiene una planificación que ya lleva 20 años. Nosotros tenemos una ciudad de la costa planificada para 240.000 personas, la habitan 115. Y vamos a llegar. Repito, un departamento donde la natalidad cayó a la mitad en 20 años, nacían 9.000 gurises y nacen 4.500. La población de Uruguay es la misma y nosotros crecemos y vamos a seguir creciendo. Lo que pasa es que si vos hablas con gente, por ejemplo, en Montevideo, que dice, si yo pudiera, ¿no? Ir a trasladarse a la Costa de Oro, en general propiedades que son, yo sé, es como muy amigable, ¿no? Sí. Si uno lo mira, si está bien conectado con Montevideo, es espectacular. Bueno, va a ocurrir, ¿no? Del Pinar al centro se va a poder llegar con el BRT. Es cierto que se pobló muy de golpe cuando la pandemia, la parte de Costa de Oro, digamos, Atlántida para el este. Ajá. ¿Ah? Ahí la pandemia se fue a vivir mucha gente que no Claro, volvió. vos decís Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Claro, Ahí está. Ciudad de la Costa vamos hasta el Pinar Ahí está. y después, pero se fue a vivir mucha gente en pandemia. Yo pongo el caso de mi suegro es de Rivera, Sí. jubilados los dos, ¿no? Un polvorín era cuando la pandemia de Rivera. Tenía una cabaña en La Paloma, dijeron, bueno, vámonos a La Paloma, cuando termine el COVID nos volvemos. No volvió nunca más. Y no, lo que pasa es que si vos tenés que estar No subió un nunca más. año y medio confinado, y no es lo mismo estar en la costa de Canelones o de Maldonado que estar en el medio de Entonces, acá lo mismo. Yo pienso lo mismo. Gran plan, pienso. Mucha gente estaba acá, sobre todo jubilados, se fueron, no se volvieron más. 100% aumentó la población del municipio de Floresta, un municipio sumamente extenso, ¿no? Que va hasta el límite con Maldonado. Entonces, pero en la medida que los servicios vayan llegando, un gran problema nosotros tenemos en Costa Oro el tema del agua. OCE está buscando la alternativa para que dentro de este periodo, con un tendido de cañería hasta Jauregui y Berry, poder abastecer de agua en los veranos, sobre todo, que es un problema, a Costa de Oro. Con hospital, con saneamiento, con agua potable, y bueno, se generan las condiciones de infraestructura para que nuevas vecinas y vecinos lleguen a las costas de Canelones, que tiene además la gran ventaja de estar cerca de Montevideo. Porque a veces tienen familiares acá, entonces van y vienen. El Hospital de Atlántida, que fue presentado por ACE el 12 de noviembre de 2025. ¿Eso es costo de ACE o la Intendencia pone? No, nosotros lo que ponemos es el terreno. El terreno. Un terreno de 8.000 metros cuadrados en la intersección de Interbañera y Ruta 11. Y hace la inversión de 40 millones de dólares. ¿Ah? 40 millones de dólares acá, 50 millones de dólares de saneamiento, eso es trabajo. Derrama laburo no solo para Atlántida, bañarios aledaños. Y después, dentro de 15, 20 años, el intendente de Canelones que esté ocupando el cargo, y bueno, va a tener la devolución de la inversión que estamos haciendo hoy en nuevos tributos, la gratificación diferida, que Marco siempre habla. En nuevos tributos, en un balneario floreciente, en una cantidad de servicios y trabajo para la población, que es clave, ¿no? Es un tema siempre sensible. Cuando uno va a la encuesta de opinión, el tema del empleo y el tema de la seguridad están siempre ahí. Porque el tema del empleo en Canelones... los guarismos son similares a nivel nacional, estamos en un 7. ¿Ah? Estamos en un 7. El otro día se conocieron las cifras del desempleo a la baja. De 7,5 a 7. Este gobierno generó 32.000 empleos. Pues no logramos nosotros que eso sea una noticia que es fantástica. Fantástica. Y si seguimos a este ritmo, el desempleo va a ir decreciendo. Y es una noticia fantástica para la población. Sin embargo, no se logra visualizar como un logro que lo es. Intendente Leñani, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Sabías que Graciela Rodríguez compra en VSUR? ¿Pueden creer? Me contrataron de influencer de VSUR porque soy clienta. Sí, en serio. ¿Clienta? Posta. Me pidieron que muestre cosas de mi vida cotidiana. Y además quiere que les muestre algunas de mis rutinas de belleza favoritas.
Y no me pierdo venir a los super de VSUR. ¿Sabes por qué? Porque amo los carritos, los amo, los amo. Y yo, Fernando Tetes, también soy cliente y te los recomiendo. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afíliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. Si buscas un servicio diferente para tu auto, venite a Luco, que estamos festejando 40 años. Para rodar, para viajar, hacele a tu auto un chequeo total. Son 40 años brindando calidad, el mejor servicio que vas a encontrar. Venite a Luco, te queremos brindar. Venite a Luco, la mayor confianza y seguridad. Luco Neumáticos, festejando 40 años en Rodó y Polié. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT, CNT. Éramos tan progre, muchísimo más progre. Progres en los progres. Éramos tan progres, muchísimo más progres. Los reyes de los progres. AFUTU defiende la enseñanza técnica, porque la AUTU es clave para una estrategia nacional de desarrollo, porque más presupuesto para la educación técnica es apostar al futuro. Reclamamos el 6+1% para la educación y grabar al 1% más rico para erradicar la pobreza infantil. AFUTU, PIT, CNT. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Seguimos conversando con el intendente de Canelones, Francisco Leñani. Pancho, hay un éxito indudable para Canelones en los últimos años, o al menos lo reconocemos todos, creo, que es el haber resuelto mucho el tema de la limpieza. De hecho, Erú, que fue el responsable, Leo Erú, de esa política en Canelones, actualmente es el responsable de esa política en Montevideo, que ya empieza a tirar, a mostrar avances en los barrios donde se han entregado los contenedores individuales. La gente está muy contenta con eso y bueno, tiene que ir avanzando. Ahora, también en Canelones sigue habiendo desafíos en ese sentido, me imagino, porque hay tema de algunos basurales, cosas así, que hay que ir mejorando. ¿Cómo es la política de limpieza ahora post-ERU, digamos? Un poco era lo que hablábamos en el bloque anterior. Se sigue No puede ser refundacional cada 5 años. Claro. Si el que viene después de ERU en Montevideo dice, esto no sirve para nada, un ejemplo que es exitoso en un departamento vecino como Canelón. Es complicado. Nosotros nos llevó años porque no solo es el contenedor domiciliario, ir sustituyendo el contenedor público. Ahora Pando, Canelones, Ciudad y Las Piedras ya no tenemos ni un contenedor público. Es 100% domiciliario hasta en las zonas céntricas y comerciales. Que era el mayor desafío. Claramente. Eso se tiene que complementar con una red que nosotros tenemos de más de 150 grupos de WhatsApp donde están todos los vecinos del departamento involucrados, donde permanentemente los funcionarios nuestros de gestión ambiental están evacuando dudas, consultas, sugerencias, en fin, una interacción permanente con los vecinos que se tienen que sentir parte, porque el vecino también tiene, más allá de lo que pueda hacer el gobierno departamental, es solamente una parte, el vecino también tiene que cuidar su contenedor y cuidar el ambiente en definitiva. Damos charlas en jardines de infantes, damos charlas en la escuela. De repente esa oportunidad que nosotros no tuvimos cuando éramos chicos de trasladar adentro de nuestra familia el aprendizaje sobre cómo cuidar el ambiente, sobre cómo manipular los residuos, los gurises desde chiquito lo van llevando a su domicilio.
con los grandes establecimientos comerciales. Nosotros entregamos se llama sello ambiental canario, a aquellos establecimientos que cuidan el ambiente, que trabajan en clasificación. El tema del compostaje. Fíjate que nosotros hoy reducimos entre un 30 y un 40% de los residuos que llegan al sitio de disposición final, producto de la clasificación que se hace en domicilio. Contenedor tapa verde, contenedor tapa gris. Acá el material que se clasifica reciclable, acá los residuos mezclados. Distintos días pasa el camión, a la hora y el día que pasa, lo reciclable lo da a 3 centros de reciclaje, donde 5 cooperativas, son 70 familias que viven de eso, vuelcan al mercado 7.000 toneladas por año, las 17.000 que se vuelcan a nivel país. Y reduce sustancialmente la cantidad de residuos que van a disposición final. ¿Tenemos algún basural endémico, sobre todo en la zona de la costa? Tenemos. Vamos permanentemente a limpiarlo, se nos recargan, ahora colocamos cámaras, ya tenemos los primeros infractores. Basurales que detectamos, habiéndolos limpiado el día anterior, llegan con auto, levantan la valija y descargan. Entonces, está bien. Nosotros ponemos, y aparte se destinan recursos, enorme la cantidad de recursos que se tienen que destinar para mantener limpio un departamento como Canelones. Ahora, del otro lado hay que tener una contraparte que también se comprometa con el cuidado del ambiente. Y ahí juega un rol fundamental la vecina y el vecino, que tiene que mantener limpio el basural que nosotros limpiamos el día anterior. Pues lo limpiamos el día anterior y van con auto y de repente te llevan una lavarropa, te llevan un sillón, un televisor. Bueno, se complejiza. En términos generales, nosotros contamos con los datos aportados por la encuestadora Cifra del mes de junio de este año. Mantenemos un post-ERU, ¿no? Porque en definitiva fue la figura que encabezaba todo un equipo. Mantenemos un 70% de aprobación en limpieza. La gran ventaja, además de tener una política, la misma política durante tanto tiempo, es que más allá de que alguna pieza se releve, los equipos quedan, la memoria institucional queda, y no es tan traumático que se nos vaya un valor como Leonardo, que bueno, que viene a Montevideo, a un departamento con otras características, con mucho más población que Canelones, a implementar un sistema que en los barrios que está funcionando cuenta con un 90% de aprobación. Independientemente de las cifras que maneja Leonardo, que el otro día Mario las presentó en el almuerzo de ADM, yo mismo he ido a casas donde no tenían y ahora tienen acá en Montevideo, están locos de la vida. Están con ese proceso que Canelones arrancó hace muchísimo tiempo, que como todo lo nuestro, primero siempre hay una incredulidad de ¿se podrá implementar en Montevideo? Sí, se va a poder implementar en Montevideo. Siempre pensamos que las cosas en el lugar donde uno habita no se van a poder hacer. Se puede hacer, viene dando resultados. La situación de Montevideo es reversible y no tengo la menor duda que en la medida que se vaya desplegando a lo largo y a lo ancho de la capital del país, a final del periodo, cuando vayan a la encuesta de opinión, el tema de los residuos, no tengo la menor duda que va a ser otro completamente. Otra política que ha marcado los años de gestión del Frente Amplio en Canelones, por lo menos así lo tengo registrado yo, incluso en conversaciones con amigos o amigas que viven en el departamento, es la creación de, ¿cómo se llama?, plazas de deporte, clubes, ese tipo de municipales, ¿no? ¿Eso se mantiene? Sí, se mantiene. Nosotros pasamos de tener un polideportivo en el año 2005 a 17 ahora. Por eso, es un montón. Vamos a hacer 5 en este periodo, en Costa de Oro, Pando, Barros Blancos, Sauce y Santa Lucía. Y además cumplimos con el 100% de la iluminación de las canchas de fútbol infantil, de las instituciones de fútbol infantil, que son 74, 12 focos por cancha y iluminación a cargo del gobierno de Canelones, del costo. Vamos a estar llevando, son 7 ligas de fútbol infantil en el departamento. Nosotros estamos convencidos que en el fútbol infantil se crecen valores como en la casa y como en la escuela. Entonces le damos un fuerte respaldo. Estamos en cada una de las ligas, en las 7 ligas, generando lo que llamamos Centro de Desarrollo del Deporte y Fútbol Infantil. Esto es una cancha con iluminación, vestuario, aula y hospedaje, para que en cada una de las ligas los chiquilines puedan hacer uso. Y es otro pasito que estamos dando en el apoyo del fútbol infantil, que entendemos que es clave. Generamos un convenio con la Asociación Uruguaya de Fútbol. El complejo Uruguay Celeste está en Canelones. Entonces nosotros generamos un complejo donde nosotros trabajamos en hacerle una cancha y algún tema de mantenimiento dentro del complejo. Como contrapartida, nos permiten que el complejo sea utilizado los domingos de mañana por las instituciones de fútbol infantil del departamento de Canelones. Imagínate, Bongurí, poder entrar a donde entrena la selección.
¿no? A su vez nosotros le regalamos un par de zapatos realizados por una cooperativa de Canelones. Bueno, entradas para acceder a partidos en la platea olímpica a lo largo de estos 4 años. Para los chiquilines también de la Escuela de Instituciones de Fútbol Infantil, la utilización de las imágenes de los jugadores, charlas del cuerpo técnico para los técnicos de fútbol en nuestro departamento. En fin, es un ida y vuelta que está muy bueno y que me parece que le aporta a las dos partes. ¿Cómo viene el desarrollo en la política de cultura? Bueno, en Canelones se hace a veces esos grandes recitales que amaban un montón de gente de todo el país, ¿no? Pero ¿cuál es la política que está tratando de llevar la cultura a las diferentes localidades? Porque Canelones es un departamento que tiene la población muy distribuida, ¿no? Por diferentes aristas. En Pando teníamos ahí al lado de la vía del tren, un galpón que estaba en el gobierno Marcos, te hablo, oscuro, sucio. Hicimos un centro cultural, Marcos. Lo mismo hicimos en la costa, un centro cultural en Ciudad de Canelones, un centro cultural en Suárez que inauguramos hace unos meses. A través de los centros culturales va mucha gente. Centro cultural, en fin, tenemos en varios municipios, muy utilizado por la ciudadanía. Y después el apoyo a fiestas de eventos, que muchas las organizamos nosotros y muchas no, pero nosotros las apoyamos. ¿Ah? El pollo y la gallina San Bautista no es organizada por la Intendencia de Canelones, la Intendencia de Canelones apoya. El Canelones suena bien, es el gran evento del verano, organizado por la Intendencia de Canelones. La fiesta de la chacra en San Jacinto en septiembre, organizado por la Intendencia de Canelones, para públicos distintos. Ahí lo que nosotros aspiramos con el Suena Bien es darle un empujón cuando la temporada... Pero ahí en el Suena Bien van como 100.000 personas. 90.000 personas fueron en la última edición. 90.000 personas. Además son conciertos como de serie A. No hay que pagar un ingreso. Un espectáculo de primer nivel con artistas nacionales e internacionales que cuesta una suma considerable para el que quiera pagar una entrada. Bueno, la entrada es libre. No significa que sea gratuito, porque lógicamente que tiene un costo. Ahora, no lo asumimos como un gasto, es una inversión. Y volviendo a... ¿Y el sistema político en Canelones lo recibe bien? A ver... Porque acá en Montevideo se arma escándalo. Pero claro, se cuestiona. Nosotros es una política que estamos convencidos, porque aparte, en la última edición, los gastronómicos trabajaron hasta las 2 de la mañana. Claro, deja un montón de rama, plata. 100% de ocupación en el hospedaje en Atlántida y los balnearios aledaños. Pero no solo se revuelve el comercio establecido. El que vende el pancho, la pizza y el refresco al lado del escenario también. Y laburan. ¿Ah? Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer? Además de proporcionar un espectáculo de primer nivel. Y además, el 78% de la población encuestada está a favor, solo el 7% está en contra y el resto no tiene opinión. O sea que me parece que vamos por el camino correcto, no tenemos la menor duda de que es inversión en cultura, no es gasto y por supuesto que estamos convencidos de seguirlo haciendo. Pancho, ya que hablabas de la cantidad de el guarismo de gente que está a favor de los conciertos de Suena Bien, las encuestas te vienen sonriendo a esta gestión. Digo porque en este periodo de gobierno nacional las encuestas han sido una de las cosas que se ha discutido porque ahora han mejorado un poquito, pero han dado dificultades para el gobierno nacional, incluso para la Intendencia de Montevideo, pero allá en Canelones sigue habiendo una aprobación bastante mayoritaria. Sí, la aprobación es muy buena. ¿Y cómo y entre el relacionamiento con el vecino? Porque está en la encuesta, pero está como te mueves con la gente. Lo que pasa es que yo entiendo, yo creo en las encuestas, todos los políticos miran con las encuestas, cuando te va bien y cuando te va mal, y entiendo que es un reflejo del termómetro vecinal, digamos. En un departamento como Canelones, desafíos tenés siempre, y bienvenidos sean. Y en la medida que tengas más gente, tenés nuevos desafíos, y bienvenidos sean. Nosotros el periodo pasado pavimentamos 400 kilómetros de calle, hicimos 300 obras, vamos por el mismo camino. En Ciudad de la Costa llevamos 180 millones de dólares invertidos, 10 millones de dólares por año, pavimentamos 320 kilómetros de calle. En este momento en Shangri-La estamos invirtiendo 8.2 millones de dólares, pavimentando 180 cuadras en Shangri-La. Ahora, quedan 200 y pico de kilómetros en Tosca todavía. Entonces, si llueve, va a haber pozo, me van a reclamar. Ahora, yo lo que digo es, la garantía de lo que va a venir es todo lo que se hizo. Son 560 kilómetros de calle en la costa. Vamos rumbo a pavimentar 340. Vamos a seguir avanzando. Entonces, Canelones es muy vasto, tenemos una red caminera rural muy importante, una trama urbana muy importante, vamos avanzando, no arrancó ahora, es un proceso de 20 años. Estos guarismos
que le están dando bien a Canelones no es producto de la gestión Legnani de un año, es producto de una gestión de 21 años. Es el resultado de 21 años de gestión. También es cierto, y acá me pongo el cassette literalmente, es una foto del momento. Nosotros aprobamos el mayor presupuesto de la historia, nos está yendo bien en términos de ejecución, nos quedan 4 años por delante, todavía nos puede ir mal. Yo lo que digo es, si logramos ejecutar todo lo que tenemos planificado, si logramos seguir cumpliendo con todos los cometidos que son cada vez mayores, bueno, creo que al final del periodo la vecina y el vecino de Canelones se va a encontrar con un Canelones aún mejor que el que teníamos el año 2025. Cuando hablas con los votantes de Frente Amplistas, por ejemplo, ¿no? Los comités de base, ¿no te plantean, por ejemplo, problemas de tipo, los problemas ambientales, cuando se producen, yo sé, floraciones de cianobacterias en la playa, o algunos que quedan fuera de tu competencia un poco, o los problemas vinculados con los barrios privados que han tenido crecimiento en el interior del país? Bueno, a ver, el tema de la cianobacteria, y nosotros monitoreamos 200 puntos Te de estoy agua. tirando puntos Sí, que quiero saber porque son después... sensibles. Sí. Nosotros monitoreamos 200 puntos de agua entre subterráneos y superficiales mensualmente. En temporada de verano, a través de la app de turismo, nosotros subimos día a día el estado de cada una de las playas, cómo estamos con el tema de la cianobacteria. ¿Ah? Promocionamos muchísimo el tema de informarse a través de la app de turismo, porque vos ahí tenemos todos los guardavidas, que son 200 y pico, monitoreando las playas, en fin, está bastante aceitado eso. Y estamos bien. Lógico, hay temas que escapan a uno. Cuando detectamos cianobacteria, bueno, ¿cómo hacemos para informar a la población? Sí, además el problema puede venir Viene de arriba. a saber, es puede venir el Paraná. Puede venir el Paraná, es complejo. Sobre el otro punto. Pero afecta al turismo, claramente, ¿no? Bueno, lógico, afecta al uso de las playas. Afecta al uso de las playas. Pero le estamos muy arriba. Le estamos metiendo mucha ficha al turismo. Mucha ficha al turismo. Y esto de Atlántida entendemos que también va a ayudar a desarrollar un turismo que en Canelones todavía sigue siendo un 85% de turismo nacional. No dependemos tanto de cómo está Argentina, como tal vez sí le puede pasar a Rocha o a Maldonado, de cómo está Argentina para ver si la temporada va a ser buena o va a ser mala. Dependemos más de las variables nacionales que lo que pueda estar pasando enfrente. De todas maneras, vamos a Argentina, promocionamos Canelones en Argentina, el 75% de los extranjeros que llegan a Canelones vienen de Argentina. Estamos promocionando mucho el turismo en Brasil, el enoturismo. En Canelones nosotros tenemos las 2/3 partes de la producción de vino del Uruguay, 114 bodegas, el 40% con potencial para desarrollar el enoturismo. Nosotros hacemos una temporada de lanzamiento del turismo de ¿Hacen verano, turismo de bodegas? y tenemos un lanzamiento de temporada de turismo otoño-invierno donde promocionamos el turismo bodega. Tipo rutas del vino, como hay tipo para ruta ir del vino. Tenemos varias bodegas que ofrecen servicios gastronómicos y bodegas que empezaron a tener hospedaje también. Nosotros tenemos el alcohol cero, entonces uno puede ir, comer, tomar vino, dormir e irse al otro día. Algo que en Mendoza y en Chile se viene desarrollando con todo éxito hace muchísimos años. Uruguay tiene un vino de una calidad excelente. Me parece que arrancamos medio tarde con la promoción del enoturismo. Bueno, es incipiente. Tenemos mucho, porque uno cuando va a la bodega, los ves con las camisetas de fútbol brasilero, entonces te das cuenta que son de Brasil, que vienen a experimentar a las bodegas de Canelones, y también... O podría ser Legnani con la camiseta de Fluminense. También, ¿no? Legnani con la camiseta de Fluminense, es muy cierto. Y nos corremos un poco de solamente el turismo de sol y playa, que está muy bien, tenemos 60 kilómetros de costa, 40 balnearios, hay que estimularlo lo más que se pueda. Pero en este Canelones diverso, amplio y país dentro de un país, tenemos que promocionar el turismo todo el año, que lo tenemos muy bueno. Hay gente que, yo les digo, vayan a visitar la Quinta Capurre, una joyita que tenemos en Santa Lucía, y mucha gente no sabe ni que existe. Y el tema de los barrios privados o de las, incluso eventualmente zonas balnearias donde eso... A ver, ¿qué ocurre con los barrios privados? Porque hay en Canelones. Hay. Se aprobaron 3 en los últimos 10 años. Sí. Hay como una idea de que son mucho más de lo que son. Los barrios privados ocupan 500 hectáreas, 453.600 que tiene Canelones, 453.100 hectáreas no son barrios privados. Viven 4.500 personas en 2 municipios donde habitan 128.000 personas. Trabajan 3.000 personas en los barrios privados. No desarrollan toda su vida ahí adentro, como sí ocurre en Nordelta o en otros barrios privados de la región o de Europa. Ellos desarrollan su vida afuera y adentro no hay escuela, adentro no hay supermercados. No, viven ahí. Yo la pregunta que hago es, ¿por qué los barrios privados, como las cooperativas de vivienda, buscan encerrarse?
Hay un tema de seguridad, naturalmente. Hoy vos vas a una cooperativa de vivienda, tocas timbre, si no te anunciás a qué vivienda vas, tampoco entrás. Entonces, el por qué, yo creo que en la seguridad radica el tema. Hay una imagen de que es mucho más de lo que son, y estos números que yo te estoy relatando grafican que no es así. Te dejo una última pregunta porque además ha sido como una excelente entrevista, extensa entrevista, pero no quiero sacarte más tiempo. En Montevideo uno de los temas que uno está observando durante hace varios años ya, pero que ha ido creciendo mucho, ha sido la población en situación de calle. Eso se ha venido también registrando en el interior del país y naturalmente también en Canelones. ¿Qué situación presenta ahora, sobre todo las diferentes poblaciones de Canelones? Pienso en Las Piedras, pienso en La Paz, pienso en u otros. Sí. Y cómo están trabajando, capaz que en sintonía con el gobierno nacional, para resolver este tema. Necesariamente con el gobierno nacional. No. Es un tema que el gobierno de Canelones solo no lo puede afrontar ni debe. Indudablemente. Estamos trabajando con MIDE, estamos trabajando con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud ¿Ha crecido Pública. también el problema? Sí, ha crecido. Nosotros tenemos 500 personas en calle. 300 están en Las Piedras. En la temporada de verano aumenta en Atlántida porque también Entiendo. aumenta. 300 las tenemos en Las Piedras. Es una situación que hay que atacarla desde la base. ¿Dónde está la base? El 60% proviene de algún centro de reclusión. Hay que dar la oportunidad a la gente que está en un centro de reclusión porque termina o reincidiendo cuando sale o en calle. Entonces, creo que va por ahí. Nosotros tenemos convenio con Dinali, tenemos convenio con INISA, ofreciendo oportunidades laborales en el gobierno de Canelones. En fin, hay un tema de salud mental, hay un tema de adicciones. 9 de cada 10 consumen algún tipo de sustancia. 8 de cada 10 consumen pasta base. Es un temón que aspiramos a que a lo largo del periodo, que no es sencillo de resolver, que trabajamos con 300 personas en refugio, que a veces es difícil contener en los refugios porque no quieren ir. Es un tema que lo tenemos bien presente y que aspiramos a que este trabajo mancomunado entre lo municipal, lo departamental y el gobierno nacional podamos resolver o mitigar lo más posible de acá al final del periodo. Muchas gracias, Intendente Francisco Leñani, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Agus, vení a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tenemos el gusto de recibir a Brenda Bogliacini, de la coordinadora solidaria de ollas populares, popular y solidaria, que cobró mucha notoriedad durante la pandemia porque muchísima gente
Durante la pandemia, primero, mucha gente cayó por debajo de la línea de pobreza, pero además fue muy notable, muy ostensible el aumento de gente que debía comer en ollas populares, en un sistema que llegó a tener, no sé, 50.000 personas comiendo una cosa, una barbaridad de gente en esa circunstancia. Terminada la emergencia por el COVID, la gente siguió comiendo en ollas populares, no es que eso retrocedió, y de hecho esa pobreza que se generó no se recuperó, demoró mucho tiempo en empezar a recuperarse incluso los ingresos de la gente. Pero quiero poner un poco en contexto, en aquel tiempo claramente el Ministerio de Desarrollo Social y el gobierno empezaron como una lucha media encarnizada con la coordinadora de ollas populares, una lucha que en cierto modo nosotros lo planteábamos así en legítima defensa en aquella época, era una forma del gobierno de tratar de desconocer que el fenómeno estaba existiendo, como ignorando que la gente estaba padeciendo esa política de arreglátela como pueda, libertad responsable le llamaban, pero era arreglátela como pueda, al punto de que se orquestaron campañas y terminó existiendo una denuncia penal contra la organización solidaria. Denuncia que en estos días ha quedado desestimada por la justicia y es a propósito de eso que invitamos a Brenda para que nos cuente un poco cómo se constituyó esto y qué significa esta victoria judicial después de 4 años prácticamente de que se inició la causa. Bienvenida, Brenda, gracias por Hola, acompañarnos. muchas gracias a ustedes por recibirnos y recuerdo que hemos venido muchas veces aquí a Legítima Defensa y ha sido un lugar que nos ha dado un espacio para compartir y contar, así que agradecidos desde ese espacio para poder hacer visible cosas que honestamente no siempre se ven. Entre otras cosas que la Coordinadora Popular y Solidaria Olla por Vida Digna sigue existiendo hoy, seguimos estando, seguimos Sigue atendiendo un haciendo montón de gente, ollas, ¿no? sí, y que siempre las ollas son más que las ollas. O sea, el fin de semana pasado estuvimos con los días del niño de arriba para abajo. Pero hoy, bueno, hoy estamos, que fue archivado en ese lenguaje desestimado, esta operación de criminalización de las ollas, que fue una operación que nosotros decimos se ha corrido el telón de las mentiras. En realidad fue una campaña muy dura, muy fuerte, porque Desde el gobierno en aquel momento, ¿no? desde el MIDES de Martín Lema, muy en particular el MIDES, y en toda esa campaña participaron varios actores. Ahora voy a ir despacito contando porque en realidad estuve como recordando, fue un momento durísimo porque en las ollas, en las redes, ¿qué es la CPS? Primera aclaración, porque quizás hay gente que no lo sabe bien o no lo recuerda. Cuando la pandemia nacieron ollas como hongos, porque en Uruguay hay una cultura, no las inventa nadie, se rehacen solas. Es una cultura de cuidado de la gente en todos lados, en los barrios populares. Yo en particular estoy en la red del cerro, que bueno, hay crisis, hay problemas, se arma olla. Eso es así. Entonces, la diferencia es que todavía estaba muy cerca en la memoria de la crisis del 2012 y habían habido redes y todo el mundo dijo, basta de otra vez nosotros los mismos con olla. Vamos a hacer algo más de ser solidarios. Decíamos la palabra no ser asistencialistas, ser más. Entonces, juntémonos, pensemos porque hay hambre y salgamos a decir, a exigir respuestas. Que no sean solo comida, que sean más. Y nos juntamos un día en Fuban, éramos como 100 ollas y armamos la coordinadora, se armaron redes en cada barrio, de la del Cerro, que llegamos a hacer 30 y pico, de ahí salió la de La Teja y salió la de la Boulevard, y ahí se armó que no somos el PIT-CNT ni Fuban, no tenemos esa historia y esa organización, es más de abajo, sin nada de recursos, somos todos
voluntarios, militantes, como le quieras llamar. Y bueno, y se armó la coordinadora así, y funcionamos en plenario de las redes y plenario que íbamos delegados. Y después la copio a hombro, digo, y con ayuda, siempre con ayuda de algún sindicato, la PIT-CNT así, vecinos de barrio así. Esa es la CPS. Entonces, durante nosotros todo el tiempo a los actores estatales, ya sea a MIDES o a la Intendencia, elegimos insumos, pero más. Queremos o trabajo o respuestas. El MIDES jamás ninguna otra respuesta que no fuera pichiruchi insumos. Es más, privatizaron ¿Te acordás? en Uruguay Adelante la entrega de los insumos. Que además Yo después digo, fue un es una escándalo cosa eso también. patética. Yo lo que quiero decir, que es el colmo que le entregues una ONG que después se supo que no tenía personería jurídica y que tuvo que pedir prestada todo Y esto además que eran por dos amigos, eran no personas solo vinculadas. amigos, sino que después se supo que en realidad las ONG no pueden recibir salarios de esa plata que recibían, que fueron más de 330 y pico millones de pesos, se pagaron sus salarios, generaron otro tipo de negocios y sobre todas las cosas tiraron, ocupate Uruguay Adelante como quiera, a la que te criaste. Y después venían a las ollas populares a decirnos, ¿y ustedes por qué no tienen todo registrado? Nosotros tenemos miles de registros, miles de formas populares de cada uno lo hacía a su modo. Tuvimos mucha ayuda de docentes y profesores universitarios y estudiantes, ya sea informalmente, ya sea de la Facultad de Ciencias Sociales, tuvimos de la Escuela de Nutrición, excelente. Entonces, ¿qué fue pasando? Que nosotros empezamos a salir a nivel público, a decir que había hambre, que había que tener respuestas. Al organizarte, podés pensar juntos y podés imaginarte cosas. Y ahí pensamos juntos con toda la gente. Y cuando decreta en abril del 2022 es el fin de la emergencia sanitaria. Entonces, Lema dice, ya está, ya se resolvió todo, siendo que nunca habían querido. ¿Se acuerdan que nos daban unas especies de gallinas, que son las gallinas que Sí, me son acuerdo, las perfecto. que sobran? Esos eran las Sí, proteínas. llegaron las fotos, fue Ta, tremendo, sí. ta. Entonces, eso como que muestra un cierto como desprecio, ¿no? O sea él no come esa gallina, nadie. Y las otras personas que son también Carolina Murphy, Karina Goday, Fernanda Ausperper, ¿por qué las nombramos? Porque estuvieron en la campaña publicitaria también hablando contra nosotros, no fue solo Lema. Entonces, en abril, fin de A mí me el parece bien COVID, que se nombren, porque, por ejemplo, Fernanda Ausperger, que era directora del MIDES, hoy es diputada, y entonces vos la escuchás, yo la escucho, y habla de las políticas sociales, eso, porque además, viste que cuando alguien pasa por un ministerio, después cree que es experto toda la vida, sí, ¿no? Y sí. estás y parece como si fueran los que tutelan, ¿no? Hicimos reuniones, les planteamos las necesidades, dijimos que queríamos trabajo, que era otra estrategia, que más se podía hacer. Entonces, miserables en alimentación, privatizar a amigos, llamaban por teléfono a decir que sí, estabas organizado en la CPS, en la coordinadora, entonces si te salías de la coordinadora te daban más insumos, o sea, los ataques a la organización. No le gusta que la gente popular se junte, porque la mayoría era gente, mis compañeros de la red, la gran mayoría no tienen experiencia comunitaria. Yo soy de usuario de salud hace años, entonces yo tengo experiencia, pero la gran mayoría era su primera experiencia de hacer algo juntos y que eso juntos saliéramos a decirle, bueno, ¿y qué pasó? En agosto de 2022 Solidaridad UI hace un informe público con todos los datos del hambre, después del fin de la emergencia. Eso, más toda la campaña que hicimos informando que el hambre seguía, para Lema y para el gobierno y para el MIDES, decidieron un enfrentamiento con nosotros, decidieron
tratar de silenciarlos, de liquidarnos, de silenciar, así como era tratar de sacar las ollas de la CPS para romper la organización social, porque no les gusta que se junten y nos organicemos. Entonces, hubo toda una campaña que empezó, no sé si ustedes se acuerdan, con una conferencia de prensa que estaba la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, Martín Lema y el ministro de Defensa, Javier García. Ellos empezaron, y ahí empezó a argumentar Lema por qué iba a cortarle los insumos, por qué la CPS no, y a decir que, y a desprestigiarnos, a humillarnos, a tratar de lastimarnos. Y también fue al Parlamento, hicieron una conferencia de prensa en el Parlamento, Martín Lema en el centro con toda la bancada de la coalición para hablar contra la Coordinadora Popular y Solidaria, las ollas por vida digna. Fue una operación y además hicieron campañas específicas contra una olla de Marconi. Marconi, ¿te das cuenta? O sea, una olla que de vez en cuando cruzaba algún balazo, ¿se entiende? Y contra la olla de Bella Italia, la red Bella Italia, que hoy tiene un salón, tiene un comedor comunitario, tiene una cooperativa. Entonces, toda esa campaña fueron a... No toquen nada, no toquen nada, no. El programa de Canal 12, de la tarde, Carolina Murphy y Karina Goday, eso porque antes de venir acá estuve repasando. Beatriz Argimón se paseó por todos los canales para hablar en contra de las ollas. Entonces fue una campaña que tuvo un momento político, un momento mediático y terminó en el momento judicial. Como toda una estructura de lo que se conoce como lofer. Exactamente, contra las ollas populares, contra una organización popular de las ollas populares, contra los que estábamos organizados. Porque si vas y le decís gracias, ahí está todo bien. Si no pones en cuestión nada, no pasa nada, o te tratan de reclutar o yo qué sé. Entonces, esta es una operación que se quiso, y yo, un comentario, porque a veces es intransferible. Esto que voy a decir, sé que es intransferible. Yo soy una veterana de la cuestión comunitaria, la militancia social. Todo eso más o menos me indigno, me angustiaba, pero para las vecinas que son del barrio, hacer la olla y hacer el merendero da un laburo, porque suponía una vez por semana el acopio, que es recibir todo y distribuirlo olla y merendero por merendero, es bajar de camiones, es cargar. Las bolsas de leche en polvo son de 25 kilos, todos cargamos. Yo ya sé que yo sé cargar 20 kilos de harina y cómo tengo que ponérmelos, pues me enseñaron. O sea, fue un trabajo y es un trabajo que hoy sigue. Ayer fue, sí, no, el miércoles nosotros tenemos acopio y es el día que se distribuye y sigue hoy. En aquella época, bueno, había más insumos. Y lo otro que quiero decir es que fue un lofer, una campaña de destrucción de una organización, y cortaron los insumos. Y acá el cortar los insumos, nos dejaron con los insumos por la mitad. Porque nosotros era la intendencia la mitad y el MIDES la otra mitad. O sea, nos dejaron sin insumos a las ollas. ¿Se entiende? Es de una gravedad que como hay mucha diferencia de poder, no pudimos hacer ver en la sociedad que lo que estaban haciendo era una agresión, de una violencia enorme. Y yo estaba diciendo, yo tengo experiencia, medio que me la banqué de alguna manera. Para muchas vecinas era su orgullo. ¿En qué se sostiene enorme esta actividad solidaria? En el orgullo de la relación. En el barrio te siguen queriendo, obvio, pero la sospecha de todos los sectores populares de los márgenes es la sospecha que sos chorro. En los sectores medios altos, en una parte de la sociedad hay una sospecha. Siempre hay una cosa, aunque no queramos en esta sociedad segmentada, porque no conoces al otro, no sabés cómo es, no sabés si el cerro son todos chorros, si entras si hay balazos, o sea, te haces un imaginario tan equivocado que a mí a veces me recalienta, pero a veces es otro tema.
pero para las vecinas era volverle a echarles el velo de la sospecha de chorros encima. Eso es una agresión que humilla, que daña, que lastima, y bueno, y que fue un proceso de recuperación anímica que costó trabajo hacerlo. Costó trabajo, pues fue una operación en todos los canales, en todos los canales. Entonces y en las radios fue la vicepresidenta de la República. Hay algunas cosas muy lindas que pasaron, porque también nos mandaron, antes de contarnos los insumos, entre la conferencia de prensa en el Parlamento de la vicepresidenta Javier García y Lema, hasta el corte de los insumos, hay un momento que deciden mandarnos con camiones de las Fuerzas Armadas los insumos a las ollas. Y hay una famosa, una compañera, Gaby de Bella Italia, una diosa, una compañera imponente, que los recibió con una bandera de la CPS, un cartel donde decía donde hay hambre y lucha, y parada, les dijo bajen, pongan acá, los mandoneaba todo, pero no todo el mundo tiene esa potencia, ¿viste? No todo el mundo la tiene. No. Brenda, este archivo judicial fue por falta de méritos, porque contanos un poco cómo recibieron la noticia. Bueno, todavía estamos en ese proceso. Ahora nosotros cuando no tuvimos plenario, lo estamos haciendo. Ayer justo había un compañero, porque discutimos un poco en algunos adjetivos que tiene el comunicado, y un compañero decía, no, yo no, viendo quién iba, dónde, a qué medios, no, yo no voy, porque yo no voy a poder decir todo lo que quiero decir. Yo quiero decir tanto, quiero, y decía, perdón, porque no es mi lenguaje, saca la mierda. Entonces, hay adentro tanta bronca, tanta bronca acumulada, que también nos guardamos mucho, por la simetría de poder, porque no pudimos devolver el golpe como nos lo estaban dando a nosotros. Por eso estos espacios es, de alguna manera, pedirle a la sociedad que se ocupe de también esto que estamos diciendo, de transmitirlo, de permear la sociedad, porque no tenemos el poder que tuvieron ellos. Yo no creo que la coordinadora precise una reivindicación, porque por lo menos para mí siempre ha sido una labor muy noble, y además de muy noble, muy necesaria. Yo sé eso. Creo que todos podemos llegar a saber eso. Incluso hay una parte que no hay argumento, porque cuando uno tiene muy matrizados los prejuicios, simplemente acepta aquello que viene a confirmárselos, aunque no sea verdad. Yo lo sé. Pero también hay otras cosas, porque eso por ejemplo, nosotros durante todos estos años, cuando hacíamos las celebraciones de legítima defensa, en el Teatro Galpón y eso, y pedíamos solidaridad con las ollas, y la gente llenaba mesas y desbordaba, y bueno, ahí hay un reconocimiento de la gente, que es una cantidad de gente anónima, pero que bueno, que también existe, ¿no? Y yo creo que son mayoría. Pero sí sé que cuando hay un juicio penal, que es siempre una cosa muy molesta y que te pone mal, porque lo obliga a uno incluso a defenderse penalmente, bueno, cuando hay un archivo, cuando de la justicia desestima, hay una carga de alivio y de reconocimiento y de reivindicación. Una cosa como, mirá, ¿viste? Y eso me parece que es importante difundirlo, pero también hay un sentimiento ahí. Por eso quería saber cómo lo habían recibido. Ese sentimiento que todavía carga la bronca de la infamia, porque fue un abuso de poder gigantesco. Es un abuso de poder, y a los abusos de poder debería corresponderle mucho más que un archivo de una causa, que es simplemente una reparación obvia. Eso es, el Mides no se ocupó jamás de controlar nada, ni a Uruguay adelante ni a nadie. Entonces, es como que son no solo unos rostros de piedra, y además ellos le dieron a Uruguay adelante sin personería jurídica, que a un hicieron privado, hicieron negocio, y todo eso, y los 63 millones de pesos que están sin
mostrar boletas, toda esa parte está ahí. Entonces, yo sé que hay una parte que además siempre diremos que los sindicatos y Epit-CNT fueron muy solidarios, los vecinos de los Bueno, barrios yo creo que los muy movimientos solidarios. sociales en el Uruguay y la gente, mucha gente es muy Mucha solidaria. gente muy solidaria. No, yo me refiero a otros sectores que están más lejos de los sectores populares, que pueden tener dudas. A esos, y por otro lado, para nosotros esto es una demostración de lo mentirosos que son, y mucho más grave. Por eso no es solo mentir, es esta campaña. Es la campaña con las más altas autoridades del gobierno, usando el ejército, a las Fuerzas Armadas. O sea, es tan grave que no hay dimensión. No ha logrado, porque este cierre, ese cierre que corresponde, porque como dice la fiscal, desestima, porque fue a más cruel los métodos, porque como ellos no tenían datos, salieron a hacer cualquier cosa, salieron a... Claro. También hay complicidad de los medios, quiero decirlo, lo digo yo, no digo que lo tenga que decir, pero hay complicidad de los medios, porque a la vez que se prestan para campañas, después no es que están tan presentes para desestimarlo, para mostrar la verdad. A partir de ese momento, nosotros estábamos Yo en eso lo los tengo muy medios, claro, además. lo estábamos en la televisión, porque estos los buenitos, la soya, qué buenito. Hasta que... Hasta esto. A partir de ese momento, nunca más. Nunca Por más. eso a mí ese... Por eso es loafer, sí estoy de acuerdo con eso. Yo cuestiono mucho esa conducta de los medios. Y por cierto, sé que los medios nos cuestionan a nosotros por cuestionarlos, también hay muchas veces los periodistas que se sienten como interpelados, pero no me genera nada, porque es esto el problema. El problema concreto es que es fácil meterse con la gente más vulnerable, con la gente más débil, con la gente solidaria, con la gente en el barrio, que está poniendo el cuerpo, y es difícil meterse con el poder. Entonces, la autoridad se gana metiéndose con el poder, no con el que está en el barrio poniendo una olla para alimentar a personas que han quedado sin la posibilidad de alimentarse en sus propias casas, ¿no? Que esa es la situación. Quería preguntarte al final, Brenda, ¿cuál es la situación hoy de la coordinadora? ¿Cuánta gente están atendiendo? Porque han pasado muchos años, pero nos consta que todavía hay gente que usa este recurso para poder alimentarse. Mira, yo te diría que la coordinadora sigue existiendo, seguimos siendo distintas redes, somos menos. La pregunta es si somos menos, porque para ¿Porque se nosotros necesita menos o porque cansa? tenemos menos insumos y estamos más cansados, o la gente precisa, encontró laburo o necesita. Entonces, nosotros tenemos la clara conciencia que hay problemas de alimentación en la sociedad. Creo que uno de los aportes de todo el movimiento de la CPS, que fue no solo dar comida, sino hablar del hambre, fue que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ahora toma el dato de la insuficiencia alimentaria que aprendimos con lo de la escuela de nutrición, que así lo llaman ellos, nosotros le decimos hambre, pero hay insuficiencia alimentaria moderada y grave. Y ahora hay un indicador, y el indicador dice que 15% de la población tiene insuficiencia alimentaria moderada y grave, y yo te diría que en el municipio A, que es donde yo estoy, que es Cerro, La Teja, Paso la Arena y toda esa zona, más. ¿no? En 2022 era más. Por ejemplo, la insuficiencia alimentaria grave, el hambre, en las familias con niños menores de 12 años era de 20% en 2022. En el momento que Lema decía que no había, que Lema y la calle, porque fue el gobierno, fue Javier García, Beatriz Argimón y Martín Lema, fueron ellos que decidieron hacernos una guerra porque decíamos que había hambre. Fue fuerte. Bueno, hoy hay 10% de hambre en las familias con niños menores de 12 años. Ahora, 10% de las familias con niños menores de 12 años con hambre, eso es Uruguay. Es un montón de gente. Son miles y miles y miles de personas. Son cifras enormes. Y el 30% de los niños tienen problemas de alimentación en el municipio A. Más del 30% en realidad es la cifra. Más del 30%. Entonces,
los problemas del hambre persisten, son más estructurales, tienen que ver con la pobreza, tienen que ver... Por eso existimos hoy, por eso el fin de semana pasado hicimos los días de los niños y venían padres y madres también a comer, ¿sabes? No solo los niños, ¿está? Entonces, en realidad ahora el último, porque ahí por suerte tenemos algunos actores de la universidad que nos acompañan, es en la Facultad de Ciencias Sociales. El último estudio dio 415 ollas populares que existen en Uruguay, y organizadas seremos en torno a las 100, y damos y aportamos comida en este momento una vez por semana porque no tenemos más insumos. Si tuviéramos más insumos, aportaríamos más comida, porque hay más necesidad. Sigue siendo un tema... Y eso está unido a otras necesidades. Volvemos a decir, las ollas, ayer acabamos de articular una cuestión de salud. O sea, las ollas es un centro comunitario, es como somos más cosas que dar de comer. Y muchas gracias también por eso. Estamos con emprendimientos productivos, estamos con actividades con los niños, tenemos muchas propuestas, comedores comunitarios, temas de adicciones. También nos atamos con otros, ¿no? Que si se acercan, nos sumamos. Y muchas gracias por eso también. Gracias, Brenda Bogliacchini, por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero haber sido clara porque todavía estamos bajo el efecto de la alegría del cierre y abrir la llaga y que salga todos los recuerdos de un periodo duro y de una indignación muy profunda por un abuso de poder que no se debe aceptar de ninguna manera y que no lo aceptamos. Lo fuiste. Muchas gracias, Brenda Bogliacchini, y gracias a todos los que nos están acompañando. Hacemos un corte y enseguida nos tomamos un café con Víctor Hugo Popia velando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Con mucho cariño yo estaba ausente. Legítima Mañana, de lunes a viernes, de 8 a 10. Por Caras y Caretas TV. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GIF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. ¿Sabías que Graciela Rodríguez compra en VSUR? ¿Pueden creer? Me contrataron de influencer de VSUR porque soy clienta. Sí, en serio. ¿Clienta? Posta. Me pidieron que muestre cosas de mi vida cotidiana. Y además quiere que les muestre algunas de mis rutinas de belleza favoritas. Y no me pierdo venir a los supers de VSUR. ¿Sabes por qué? Porque amo los carritos. Los amo, los amo. Y yo, Fernando Tetes, también soy cliente y te los recomiendo. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afiliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que los están acompañando.
¿Cómo andás, Popi? Bien, bien, bien. ¿Viste cómo bajó la temperatura, Popi? Frío, ¿eh? Pues yo tengo a Polanco acá. Esto de Polanco. Mirá qué lindo que es. Del año pasado lo tengo de Polanco. Cardigan. Me encantan los cardigan. Este es el que más me gusta. Tengo otro rojo, pero no es de Polanco. Pero este me encanta. Y me gusta el otro también, ¿no? Y me quita el frío. La gente dice que me tengo que cortar el pelo, pero con este frío. ¿Qué decís, Popi? Yo no puedo hablar de pelo. No, pero es verdad. Me siento reír. No, si me tenés No, sé que la vez pasada comenté en un lugar ahí. Voy a cortar el pelo. Se mataron todos de risa. No, igual los pelos hay que ordenárselo. Está bien, te digo. Bueno, Popi. Le pedí un descuento. Vamos a charlar un poco de la semana. Se terminó de votar en la Cámara de Diputados los artículos de la rendición de cuentas. Pienso que ha sido, después de un trámite que fue muy duro, podemos el gobierno decir, se anotó una gran lenteja en esto, anotate una lenteja. Logró, por ejemplo, la aprobación de esta asignación para los niños, eso es muy importante. Logró sacar la mayor parte de los artículos, incluyendo la agencia de inmobiliaria o algunos artículos que requirió el voto del Cabildo Abierto. De hecho, la asignación para los niños tuvo el voto de Cabildo Abierto, no tuvo el voto de la oposición, ¿verdad? Pero ahí fue una parte que no tuvo, las contraprestaciones. Bueno, me acuerdo cómo explicó. Si está dividido el artículo ese. Puede ser. Lo que no se explicó el otro día la diputada Natalia Díaz, el viernes, fue eso. Pero bueno, se aprobó. Pasó al Senado, en el Senado tendrá el tratamiento, si hay modificaciones tendrá que volver a diputado. Hay que tener mucho cuidado con las modificaciones, porque en diputado lo que se tiene es los votos que tiene el frente y los que te vote Cabildo Abierto. A veces puede haber algo de acuerdo, ¿no? Pero sí, una victoria para, sí, para el Estado, para el gobierno. Y tiene otra cosa positiva del gobierno, que de acuerdo a la encuesta de Cifra, le bajó la desaprobación, le aumentó la aprobación. En la encuesta de Cifra, que la consultora que dirige Mariana Pomies, claro, quedó en 57 de... Estaba en 65, ¿no? Sí, estaba en 65 y quedó en 57, es decir, mejoró, la desaprobación bajó 8 puntos y la aprobación subió de 20 a 26. Naturalmente que tiene una cosa que yo no la quiero desestimar, porque después, no, yo no la desestimo, hay que verlo en la serie. Eran datos muy altos de desaprobación los de Cifra. 65, eran los más altos. Sí, los otros andaban en 57. Claro, esto como que tendió Cifra ahora a converger a más o menos lo mismo que los otros. O sea que no es como para festejar, tampoco es para ignorar. Pero, ¿viste eso, el fenómeno Black Friday? Sí, sí. Que te aumentan los precios y después te sentís que te hacen un descuento, que te quedas contento pero te están cobrando lo mismo. Bueno, no caer en ese fenómeno. Sí, sí, vos sí, los viernes negros. Sí. Y sí, porque si te ponen 65% de desaprobación y después te bajan a 57, vos pensás que hasta ganaste, pero ¿no? De todas maneras, supongamos que el clima es real. Supongamos no, el clima es real. Hay una mejora. Pues claro, venimos de la encuesta anterior de opción diciendo 19% de aprobación. Y ahí, incluso Fernando Pereira diciendo que le costaba creer esos números. Que era falla, claro. Entonces, claro, si uno va a agarrar la encuesta que no te gusta y decir falla, y la otra mejoramos, no sé cómo tomarlo para decir que esté estabilizado. ¿Qué elementos objetivos podrían haber llevado a cambiar la opinión de la gente? La rendición. Yo creo que hay dos. Se lo planteaba a Natalia Carrau, pero quiero escuchar además tu posición. Para mí hay dos. Si uno asumiera que esto es así, que hay una mejora del clima para el gobierno, me parece que podría ir por dos lados. Por un lado, bueno, lograr los votos para tener la rendición, eso es importante. Me cuesta creer que eso se traduzca rápidamente en aprobación, porque la gente lo que le gusta es las cosas concretas. Eso lo vas a ver en el 27. Seguro. Y por otro lado, creo que esta actitud del Frente Amplio de los últimos
semanas en el plenario nacional y en el Frente de Escucha y en el Galpón y eso, de decir, bueno, efectivamente tenemos estos problemas de gestión, vamos a corregirlo, puede generar en los frente amplistas, sobre todo, decir, bueno, estamos encarando, empezamos a ver el problema y empezamos a asumirlo. Y eso mejorar un poco el clima. A mí, por lo menos, me pareció que el Frente está diciendo, hay cosas para corregir y eso me genera mejores estados de ánimo que si seguís insistiendo en que el problema somos nosotros y que no y que no estamos entendiendo. Claro, pero hay que ver, está bien, pero yo creo que me inclino más por la teoría esa tuya de que ponderaron a la baja, ¿no? Porque objetivamente, si lo que yo no sé, yo miraba, no fui al Galpón, pero miraba un video del Galpón, cargos de confianza, ministros, legisladores, ¿no? Podía haber alguna gente militante, pero parecía muy nomenclatura, ¿no? muy nomenclatura. Entonces, te estás hablando de la gente que quiere salvar de cualquier manera el proceso, digo, sin ninguna crítica rigurosa, ¿no? Entonces hay que ver. Igual de cualquier manera creo que el gesto de decir, bueno, van a aumentar las transferencias, eso puede ser bien recibido en la gente, ¿no? Aunque yo sigo pensando que eso no resuelve el problema de la pobreza, está claro. Pero es un aliciente, ¿cómo se dice? No, es una ayuda a sobrevivir, a superar una situación, ¿no? Me parece importante eso. Después, yo no sé, porque hay otra cosa que también, porque el gobierno dice, yo comentaba la vez pasada el tema del Cuesta Duarte y los empleos que se generaron, ¿no? Pero usted dice una serie de problemas que están estallando, ¿no? Está el tema, y no hablo del puerto, que eso funciona desde el punto de vista económico, ¿no? Pero te digo, la Fábrica Nacional de Cerveza, por ejemplo, ¿no? Cerraron Paysandú, cierra la planta de Minas, ¿no? Dice van a hacer una inversión de 14 palos verdes acá en Montevideo. Pero para el interior eso es un golpe. Y además yo no sé a qué se debe. Porque el otro día estaba mirando ahí el viernes fue. Estaba mirando una entrevista a varios economistas, donde estaba Alfi y toda esa gente, ¿no? Y planteaban que bárbara la ley de competitividad, pero hay que ir a la segunda ley de competitividad, que toque ¿qué? Los costos energéticos y los costos laborales, ¿no? Es decir, yo no sé si nos vienen, todos estos movimientos están en función de, objetivamente alimentan la idea esa de que hay que meterse con los temas laborales, ¿no? Hay que entrarle a eso. Te digo, parte de los sectores empresariales y la derecha, que ya niegan, hay parte que es verdad, es decir, no se puede aplicar la reducción horaria al barrer en todos los lugares, hay que estudiar bien cómo hacerlo, ¿no? Pero también están de punta contra eso, ¿no? Ferber, el de la sección rural, todos, el de la Cámara de Comercio, el Estito, todos están contra eso. Salvo la construcción que arregló con el Zunca, ¿no? Entonces me parece que, yo no sé, esa percepción de que aumentar los puestos de trabajo, aunque estos parecen ser más precarios, digamos, o de menos calidad, choca con que los empleos buenos se están perdiendo. Porque, por ejemplo, la FOEB tenía con la Fábrica Nacional de Cerveza en toda la vida un convenio de reducción horaria y buenos salarios, ¿no? Yo quiero plantearte esta situación, porque viste que los economistas se han, a veces dicen, a veces se abrazan mucho a la teoría y bueno, la realidad puede a veces no ajustarse tanto a lo que uno cree que es. Y en la gestión política,
cuando uno tiene una responsabilidad de gestión, le gusta ver los brotes verdes, más que ver otra cosa. Yo no me doy cuenta en la política económica que está completamente orientada a la captación de inversiones mediante la disciplina fiscal, ¿cuál sería el motivo para que Uruguay aumentara mucho el empleo, por lo menos el empleo de calidad? Si vos me decís, en las políticas sociales, por ejemplo, jornales solidarios, Uruguay impulsa. Sí. Uruguay impulsa, se generan, ¿no? Y yo puedo creer, eso sí, pero puedo decir, ¿hay políticas laborales como para que aumente el salario real? Creo que el Ministerio de Trabajo está haciendo un trabajo en ese esfuerzo y todo el gobierno, pero no hay algo que uno diga, estamos recibiendo inversiones, estamos generando crecimiento económico para que aumente el empleo. Entonces, ¿por qué motivo podríamos creer que eso, digo, nos podemos abrazar, ¿no? Pero es como difícil entenderlo, que está bien, el gobierno está haciendo política para aumentar el empleo, y yo creo que está intentándolo. ¿Pero cómo? Pero hay que ver, por ejemplo, la ley integral del trabajo, 4.500 personas, Sí. 10 millones de dólares al año. Sí. ¿Eso mueve la hoja del Uruguay? No. Bueno, es un empleo para Está bien, está. El Uruguay impulsa. Se anotaron 130.000, ¿no? ¿Y son cuántos? Menos de 10.000, creo. No me acuerdo el número, pero sí, por ahí. Claro, sin duda. Son empleos de 4 meses. 20.000 pesos nominales, ¿no? Y son medidas paliativas. Bueno, por eso yo te digo, cuando dice, si el gobierno dice, bajamos el desempleo de 7,5 a 7, ¿no? Hay una mejora, está bien, eso es lo que, ¿no? Bueno, pero nos importa mucho la calidad del empleo, pero también nos importa ver a nosotros, que estamos analizándolo, más allá del número frío, decir, bueno, ¿a qué obedece esto? ¿Obedece a qué política? Política del Estado. Sí, a política pública, a política social, ¿verdad? Claro. Y a mí eso me parece muy bien, pero bueno, el problema estructural sigue estando. Claro, pero además vos fíjate que hay una competencia por las inversiones en la región, en Sudamérica por lo menos. Y tenés un competidor como Paraguay, que es el país de los 10, de los 3 10, ¿no? 10 de impuesto a la renta, 10 de IVA, 10 de todo, así. Que obviamente los salarios son mucho más bajos que acá, no hay organización sindical, entonces fuerte, digamos, no sé, debe haber organización sindical. Entonces, pero además, ¿por qué vienen las inversiones? Por los recursos naturales que tenés, que acá no es petróleo, ni es oro, pero son las pasturas nuestras, ¿no? Es la tierra, o el agua, ¿no? Fíjate vos, los ojeros que vinieron, ¿no? Los frigoríficos en manos de brasileros. La soja, la celulosa, porque los árboles crecen mucho más rápido que en otros lugares, ¿no? Siempre están sobre la base de recursos naturales. Y además creo que pesan más que las exoneraciones que hace Uruguay, ¿no? Que algunos vendrían igual. Pero además tenés, por ejemplo, ahora, viste que la inversión de UPM, que fue muy importante, fue la más grande, ¿no? Hasta la UPM de 2, digo yo, ¿no? Te costó un ferrocarril, tuviste que hacerle el ferrocarril a costa del Estado uruguayo. Ahora GIF parece que plantea lo mismo, que la infraestructura para sacar la producción tenga que ponerla a Uruguay, ¿no? Entonces vos pensás hasta dónde la inversión extranjera directa te resuelve problemas de trabajo y cuánto le cuesta a Uruguay, aparte de las exoneraciones, ¿no? Y yo creo que hay un problema que para los economistas que es, para el economista clásico, el clásico, ¿no? Déficit fiscal chico, inflación baja, deuda que está en el 67%, la deuda tampoco está tan baja, ¿no? Deuda externa baja, grado de la calificación de las empresas, las de riesgo alto,
Con eso está. Después, ¿qué pasa con la gente? Es otra cosa, ¿no? Y bueno, si mira un poco, yo no quiero, me quiero concentrar un poco en los datos, decir, bueno, hay una creación de empleo, eso es real, hay un problema con esa calidad del empleo, pero hay una creación de empleo. Y ha habido un progreso en el salario real, eso es indiscutible, y en negociaciones que se llevan adelante en algunos rubros, por los trabajadores, incluso han logrado éxitos como el de la construcción, que me parece Claro, muy pero yo te importante. digo, hay una cosa, yo creo que puede haber una actitud positiva del gobierno de facilitar esas cosas, Yo creo que es importante. pero sin lucha, más importante es la lucha. No, sin duda, pero creo que, viste, cuando se te ponen gobiernos muy de derecha, casi que terminás Sí, pero resistiendo. vos fíjate que, yo qué sé, la FOEB y otros grupos tuvieron convenios muy buenos con gobiernos de derecha, en base a la movilización. En Zucca también, ¿no? Y los bancarios también. Entonces, Pero reducción de la jornada laboral es otro tema, ¿no? es otro tema, sí, claro. Pero yo creo que lo que me pasa a mí, lo que falta para, viste que el documento que va hacia el Congreso habla de transformaciones, Mm. ¿no? A veces parece que no estuviera gobernando el FAT, te digo la verdad, ¿no? El documento, cuando se plantea, vamos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, bueno, más allá de aquello de la carencia anímica, ¿no? Y lo que falta es una política industrial, ¿no? No se sale de la pobreza Claro. sin política industrial. Porque además, yo pensaba el otro día, yo no sé si hablar de pobreza infantil no es ir por una tangente al problema central, que es la pobreza de los hogares. Porque esos niños viven en hogares pobres, si no, no serían pobres, ¿no? Entonces, para resolver el problema de los hogares pobres, hay que ir a un trabajo de calidad o a una renta básica universal. No hay otra forma, ¿no? Ahora, y eso no está planteado, por lo menos yo no sé, ahora vi que Cardona está hablando de, ha ido a Paysandú, crear un polo, desarrollar industrias en el interior. Ahora, vos fíjate que lo que se ha perdido ha sido muy bueno. ¿Y qué pasa con el Portland, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque si vos te fijas, los países que antes han tenido desarrollo capitalista importante, ¿no? Como Corea del Sur y otros, el Estado apostó mucho, sabiendo que perdía eso. Y hoy tenés También tuvo subsidios muy grandes de los Por Estados eso, Unidos, ¿no? bueno, sí. Pero no es lo mismo. Mirá, Porque tiene geopolíticas, ¿no? sí, pero mirá que, sí, pues tenías Corea del Norte y China, ¿no? Ahora no sé si los subsidios no los va a conseguir Corea del Norte, porque viste que Trump está como que su amigo Kim dice. Lo que es tener un arma nuclear, ¿eh? Hay que tener, viste que Lula está en esa también, vamos a tener un submarino nuclear. Uno se da cuenta al final de que si no tenés defensa, dice Lula, no te respetan. Sí, defensa y voluntad de enfrentar, ¿no? Y voluntad de enfrentar. Sí. Como Irán, ¿no? Irán, la verdad que es extraordinaria la resistencia iraní, ¿no? Sí. Pero yo te decía, me parece que el problema es eso, sin industrialización no salís de la pobreza, chao, no hay otra, que me expliquen cómo, porque se la basa en la carne, en la soja, y fíjate, la producción agrícola ocupa cada vez menos gente. Los frigoríficos todavía sí ocupan gente, pero tiene esa lógica que yo no entiendo mucho. ¿Por qué van rotando las plantas los brasileños, dejan gente en seguro de paro, ¿no? Viste que tiene una cantidad de gente en seguro de paro siempre. Y yo creo que van regulando el tema de la demanda para también de alguna manera castigar a los creadores, ¿no? A los ganaderos, ¿no? Porque y además se está dando un fenómeno y también tiene que ver, fíjate vos que todo el mundo habla, el Frente Amplio hablan de la situación de la guerra, toda la incertidumbre.
Uruguay está vendiendo la carne al precio más caro de los últimos tiempos, ¿no? Fíjate, las exportaciones, bajó el volumen y aumentó la recaudación de la exportación de carne. Pues nos está pasando algo parecido a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la carne y los alimentos, ¿no? Entonces, más allá que tenemos el problema del petróleo, ¿no? Que yo supongo que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial debe haber sido igual. O peor. Popi, Caras y Caretas cumplió 25 años. Estuve. ¿Fuiste a la fiesta? Sí, estuve. Sí. Yo te vi en la fiesta. Muy peñarolense te vi. Sí, claro. No vi nadie de traicionar al rival. No, cómo no. ¿Cómo no? Pero hubo figuras preponderantes de una linda fiesta. Ahí en el piso 26 de Antel. Qué lindo lugar es la Yo Torre no de lo Antel. conocía. Qué lindo lugar, qué vista, ¿no? Qué vista. Yo había estado, una vez que hicimos una entrevista, me acuerdo, mirá con quién, Gabriel Papa, sí, para la brecha, al directorio de Antel. No estaba Carolina todavía, era anterior. Y había sido allá arriba. Y después le contaba a Georgina en la fiesta y a otros. Una vez me saqué, por el contrato con Antel, me saqué una tablet. Me mandaron a un piso arriba, no me acuerdo cuál, pero no, es lo que había subido. Esta es la tercera vez que subo. No, pero viste qué lindo lugar. Una linda fiesta. Además, pudimos encontrarnos con muchos trabajadores de Caras y Caretas de diferentes épocas, 25 años es mucho tiempo, lo cual me dio una alegría especial. Pablo está de hace tiempo, ¿no? Pablo Silva. Pablo Silva. ¿Está de los inicios? Sí, yo qué sé, puede ser. Me lo encontré ahí hace años que no lo veía. Bueno, ¿no? Y ahí, pero estaba una cantidad de periodistas, y también personalidades, ¿no? Que fue la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, ¿la viste? Pero también fue el expresidente Julio María Sanguinetti. Sí, también lo vi. Había intendentes blancos también, del Partido Nacional. Estaba Sergio Abreu. Sí. ¿No? Y también estaba el presidente PCNT, Marcelo Abdala. El Toto Rossi. Me pareció, fue muy variopinta la fiesta, había de todo pueblo un paisano, ¿no? De todo pueblo un paisano. Además, como dice la gente, bien regada también. Eso que nunca falte, que nunca falte. Sí. Me gustó, linda fiesta. Estaba el presidente del Correo, Gabriel Bonfrisco, el presidente de Antel, Alejandro Paz. El presidente de Antel también. El vicepresidente de Antel también estaba Pablo Álvarez. El subsecretario de Ministerio de Defensa, Joel Rodríguez. Había una cantidad de... Estaba el ministro de Ganadería, ahora que estábamos hablando, Alfredo Frati. Sí. Mucha gente. Con su clásico sombrero. Estaba el presidente del INISA, Jaime Saavedra. Sí. Estaba don Gregorio Pérez. Claro, me saqué una foto con don Gregorio. El campeón del quinquenio. ¿Lo viste al Nacho Ruglio? También lo vi, sí, claro. Una cantidad de gente diferente. Me gustó. Una linda fiesta. Muy buena. 25 aniversario. Además hubo música, hubo candombe. Estuvo bueno. Hubo un stand-up. Estuvo animado por Marcel Queroglián. Por eso te digo. Se llama stand-up, eso sí. Bueno, sí. Stand-up, ¿no? Es el humor, con esa simpatía, ese humor que tiene. La verdad que linda fiesta y se disfrutó mucho. 25 años, no es papa. ¿Verdad? No. Es una... Quedaste como reflexivo. No, estaba pensando en 25 años, es mucho. Porque mañana es 24 de agosto y es la noche de la nostalgia. Sí. ¿Vos tenés nostalgia, Popi? Sí, sin nostalgia tengo, por supuesto. Pero no sos de los que salís en la noche de la nostalgia. Pero una circunstancia muy especial no salgo. Nunca salí.
No sé si la digo, no sé si vale la pena que la No, diga. bueno, no, estuvo, pero está. Se respeta. Yo también, el otro día le contaba a Nati Carrau que a mí los 24 de agosto lo tengo muy asociado con aquella represión del filtro Me acuerdo, y sí. con el asesinato de Fernando Morrón y eso. Entonces nunca fue un día que yo consideré festivo, más bien. Sí, yo tengo nostalgia porque a veces la gente menciona, la gente nueva que fui conociendo a lo largo de los trabajos, ¿no? Usted eran de los olimareños, de Citarrosa, solo eso, ¿no? No, le digo, también escuchábamos a Alma y Vida, a Lito Nevia, Al rock de los 60, 70. Claro, pero rock pesado, 60, 70. Pesado rock, sí. Sí, a Sui Generis. Bah, re pesado, el rock pesado de los 60, Sui Generis. No, pero estaba en Charly García. Pero de acá, a Dino, por ejemplo. Dino, Siglo, Totem. Siglo, Totem, Moonlight se llamaba la banda que tenía Dino. Sí, Moonlight. Tuvo Días de Blues, después Moonlight. Días de Blues. Y hace poco murió Chichito Cabral, ¿no? El padre de Plef, Chichito. Sí, que es autor de una de las famosas las canciones más famosas de Totem, Orejas. Claro. Así que... No, y en un lugar un niño era Siglo y sí. Vieja mi galaxia. En un lugar. ¿Sí? Y claro, la cantan con Luana. Sí, y pará, de Dino no era aquella que cantó, que hizo tan famoso. La milonga de pelo largo. Citarrosa, milonga de pelo largo. Es una emblemática. Yo creo que hay varias canciones emblemáticas acá. Muchas de Citarrosa, por supuesto. Río de los pájaros pintados, que Aníbal Zampayo. Zampayo cumplió 100 años ahora. Hubiera cumplido. La milonga de pelo largo. Adagio a mi país. Esa es Citarrosa. Citarrosa, ¿no? Milonga para una niña. Pues y Doña Soledad. También de Citarrosa. También de Citarrosa. Por eso digo, hay muchas emblemáticas que vienen de esa época también. La milonga, tu nostalgia más sesentista. No, y Almendra, sí, claro, ya no escuchan los 60. Pero Flaco Espineta también escuchaba. Almendra. Que tiene otra canción que también es medio emblemática en Argentina, que es Muchacha Ojos de Papel, ¿no? Sí. Bueno, está, y después viene toda la otra gente nueva, ¿no? La vez pasada vi estoy mirando Cien años de soledad, ¿la estás mirando de vuelta? Está en la segunda temporada ya, ¿no? Sí. Empecé a ver la primera temporada, pero no me... No te enganchó. No, es un libro que sí me parece extraordinario, Sí, pero como serie me parece difícil de filmar. Creo que las novelas son difíciles de filmar. Los cuentos son más fáciles de filmar que las novelas. Me resulta... Esta segunda parte me parece más enganchadora que la primera. Pero uno se olvida mucho del libro, habría que leerlo de vuelta, yo por lo menos. ¿No? Claro, si te olvidás del libro, porque lo que sí me pareció cuando empecé a mirarlo, que vi los primeros 2 capítulos, es que era muy fiel al libro. Después no sé si siguió siendo fiel al libro. Pero me acordaba yo en el orden que lo establecía, me acordaba bastante de, por ejemplo, cómo se funda Macondo, todo ese tipo de cosas que luego cuentan en los primeros capítulos. Pero no me enganchó. Pero creo que creo que es un problema que tengo yo con respecto a cómo filmar una novela. A veces es una cosa que me parece como difícil, pero a mucha gente le gustó, de hecho tiene una segunda temporada. Lo que sí me pareció que estaba muy bien intentando lograr el clima del realismo mágico, que no es lo mismo que filmar cualquier cosa. Y que tenía esa cosa exuberante colombiana, que a mí me da más a la vorágine. Eso creo que el tema del realismo mágico sigue apareciendo. Claro, eso sí, eso me pareció un buen intento. Así que estás mirando esa serie. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Está, pero hicimos el repaso de la noche de nostalgia de mañana. Pero después otra música me quiero acordar.
¿Y el tango? ¿No tenés nostalgia tanguera? ¿Sí? A mí el tango me gusta De viejo te agarró, de grande. de grande, como a todo el mundo. El tango te espera. A mí me gusta desde chico. No, me gusta de grande. Cuando era preadolescente, en mi casa escuchaban a Julio Sosa. Al varón del tango, las Pero piedras. después sí, después me enganché con la Tana Reinaldi, no sé, no canta mal, la Tana, no sé, ¿no? Sí, cómo no. Y el polaco Goyeneche, y después está la gata, ¿cómo se llama? Adriana Varela. Adriana Varela. Son los que me gusta escuchar, el tango. Seguro. A veces, Bueno, pues mi generación obviamente eran los Beatles, ¿no? ¿vos eras muy de la Beatlemanía? Sí. ¿Y los Rolling Stones? No tanto. No tanto, me empezaron a gustar más de grande, ¿viste? Pero en la época absorbían todos los Beatles, ¿no? Era... Porque además significó... Fíjate vos que los 60... O sea que si vos vas a una fiesta de la noche de la nostalgia y te ponen... Pero hay una cosa que ahora que todo el mundo dice, no, porque hay una impaciencia en esta generación nueva, esta sociedad nueva. Y yo te digo, mirá que en los 60, 70 había mucha impaciencia también. Que los políticos se reflejaban en muchas cosas, ¿no? Pero más veníamos de una revolución importantísima. La píldora anticonceptiva. Fue una revolución. Dijiste bueno. ¿No? Fue una revolución eso. La revolución de la anticoncepción. Claro. Y como La revolución sexual. Y como cantaba el Canario Luna. La heroica minifalda. La heroica minifalda. Bueno, está, Popi, ya está. Llegamos al final. Nos vemos el domingo que viene. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Ulises, esto fue Legítima Defensa, segunda voz. Sácate el antifaz, te quiero conocer, tus ojos por el polvo buscando mi ansia, tu risa me hace mal, mostrate como sos, detrás de tus sentidos todo el alrededor.